Buenas noches. En esta sesión Hangout vamos a ver cómo se realizan las operaciones con polinomios. Entonces, recuerden que para las operaciones con polinomios se tienen que respetar las leyes de los signos y las leyes de las leyes de los signos y las leyes de los exponentes. A ver, vamos a revisar. Okay. Tenemos en la pantalla una página para poder saber cómo se realizan las operaciones con polinomios. Ustedes me dirán, pero en las actividades integradoras, ¿dónde está esto? Pues fíjense que en las actividades integradoras se tiene que hacer una multiplicación. Por ejemplo, cuando calculamos el ingreso, el precio nos lo están dando con una función y eso hay que multiplicarlo por la cantidad de pares de zapatos que se venden. En este caso tenemos aquí un ejemplo. Podemos observar que nos están diciendo que 2x se multiplica por x y nos queda 2x cuadrada. Y 2x por 3xy y nos queda 6x cuadrada y. ¿Por qué? Porque como hay 2, como la x se multiplica por sí misma, por eso queda el cuadrado. En cambio la y solamente hay una, por eso queda de esta forma. Aquí tenemos este ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Fíjense, es x cuadrada por 3y, queda 3x cuadrada y. Solo se escribió en orden alfabético. Luego, el menos x por y, 3y, nos queda menos 3xy. Acá dice, esas son 4 multiplicaciones diferentes. ¿Por qué? Haciendo parejas, dos amigas, Alicia y Bea, dan a sus a ver qué dice, retan a sus amigos Carlos y David a partidos individuales de tenis. Alicia juega contra Carlos y después contra David. Bea juega contra Carlos y luego contra David. Podrían jugar en cualquier orden, siempre que cada una de las amigas juegue contra cada uno de los amigos. Entonces, imagínense que estas son las amigas y estos son los amigos. Entonces, ¿cómo nos quedan las combinaciones? A por C, AC. A por D, AD. B por C, BC. Y B por D, BD. A es Alicia, B es Bea, C es Carlos y D, David. Y así nos queda esta multiplicación A, C, A, D, B, C y B, D. Que serían como si fueran las multiplicaciones de los que juegan tenis. Puedes multiplicarlos en cualquier orden, siempre que cada uno de los dos primeros se multiplique por cada uno de los dos segundos. Sin embargo, pues lo ideal es establecer un orden para que no nos confundamos. Aquí nos señala, por ejemplo, el están de azul, se están multiplicando el primero con el primero, luego el segundo con el segundo, abajo el primero con el último y el segundo con el tercero. Entonces el caso es que se multiplican los 4. Ahora tú lo puedes poner en el orden que quieras, pero deben estar multiplicados. Tenemos acá otra multiplicación. 2x por xz queda 2x cuadrada z. 3 por menos 2x por x cuadrada, xz, perdón, ya lo dijimos, da 2x cuadrada z. Luego,
3 por XZ, pues queda 3XZ. El amarillo, pues es 2X por menos A menos 2AX, se pone en orden alfabético. Y el último es 3 por menos A menos 3A. Dos términos contra tres términos. Sería multiplicar este con cada uno de estos. Y el segundo con cada uno de estos. Por ejemplo, X por 2X, 2X al cuadrado. Luego, X por 3Y, 3XY. Después, X por menos 5, menos 5X. Y por último, después A por 2X, 2AX. A por 3Y, 3AY. A por menos 5, menos 5A. Ahora aquí tenemos una pequeña presentación con unos ejemplos. ¿Ok? Tenemos el módulo 1, representaciones simbólicas y algoritmos. Estamos en la semana 3. Resolvamos el siguiente problema. El planteamiento nos dice, en una fábrica, espérame un momentito. Ok. Entonces, tenemos aquí un problema, ¿ok? Dice, para calcular la expresión que representa el ingreso de la fábrica de bolsos, se multiplica el número X, es la cantidad de bolsos, por el precio de cada uno. El precio está dado por la función 1000 menos 3X. Entonces, al multiplicarse, de hecho, a ver... Ok. Entonces, calculamos lo que viene siendo el ingreso. Entonces, aquí estamos haciendo una multiplicación de polinomios. X por 1000, 1000X. X por 3X menos 3X al cuadrado. Porque hay que tomar en cuenta que este es positivo y este es negativo. Y nos queda menos 3X al cuadrado. La ganancia es el ingreso menos el costo. Entonces, hay que hacer una resta. Este es el ingreso menos el costo, que es este. Al restarse, pues queda 1000X menos 3X y este se cambia de signo. Menos 150X. Menos por 200 menos 200. Entonces luego reducimos los términos semejantes.
El menos 3x cuadrado se puso de primero, no hay otro con x al cuadrado. 1000x menos 150 da 850x. Y pues el menos 200 pues quedó solito, entonces se pone. Entonces, el ingreso viene siendo la cantidad por el precio. La ganancia viene siendo el ingreso menos el costo. Y si, por ejemplo, queremos saber el ingreso para 50 bolsos, 30 bolsos, etc., lo único que tenemos que hacer es sustituir la cantidad. En este caso son 100 bolsas. Entonces se sustituye aquí. Se hace primero la multiplicación, 3 por 100 da 300 y 1000 menos 300, 700. El ingreso pues se sustituye igual. 1000 por 100 menos 3 por 100 al cuadrado. Y nos queda 70.000. ¿Por qué? Porque este 1000 por 100 queda 100.000. Y 100 al cuadrado queda 10.000. Por 3, 30.000. Y la resta da 70.000. Entonces luego dice, para el costo se va a sustituir ahora acá. Así como hicimos con el ingreso, pues ya que tenemos la función de... Perdón. Si queremos saber la ganancia, vamos a sustituir aquí x igual a la cantidad de bolsas. Así como sustituimos para el ingreso, así se sustituye para la ganancia. Primero se hacen las potencias, o sea, se elevaría 100 aquí al cuadrado. Luego las multiplicaciones, 100 al cuadrado va a ser 10.000 por menos 3, 850 por 100 menos 200. Entonces haría paso por paso. Alexa organiza sus gastos de la siguiente manera. La tercera parte de su salario es para alimentos y pagos de su casa. 2/5 de su salario lo gasta en un auto. 1/6 lo gasta en entretenimiento. Lo que le sobra son 1.500. Entonces, ¿cuánto de salario tiene Alexa? Si sabemos que 1.500 es lo que guarda. Pues allá tenemos aquí el procedimiento. Dirán, ¿qué significa todo esto? Pues resulta que, primero que nada, sumé todos los gastos que tenía, que era un tercio del salario, 2/5 del salario y 1/6. Son estas fracciones que vemos acá. Esto lo sumamos, pues, sacando el mínimo con un múltiplo de 3, 5 y 6. Y luego, si se fijan, ¿qué número? Un tercio se pasó a 30avos. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 da 30? Sería el 10. Entonces, el de arriba también se tiene que multiplicar por 10, ya que el de abajo se multiplicó por 10. 3 por 10, 30. 1 por 10, 10. El de abajo, el de la segunda fracción, 2/5. El 5 por cuánto se multiplicará para los de 30. Por 6. Entonces, se tiene que multiplicar por 6. 5 por 6 son 30. 2 por 6, 12. Lo mismo con este. ¿Por cuánto multiplicaremos el 6 para que nos dé 30? Pues por 5. 6 por 5, 30. 1 por 5, 5. Y se ponen los signos tal como están. Como todos son positivos, pues se ponen todos positivos. Luego la suma da 10 más 12, 22, más 5, 27. Son 27 treintavos. Entonces luego, como nos están pidiendo, nos están dando lo que él guardó. Entonces al salario total le quitamos los gastos. El salario total pues viene siendo un entero. En treintavos queda 30 sobre 30. Entonces aquí ya se pueden gastar fácilmente porque los dos tienen denominador 30. Sería 30 menos 27 da 3. Y bueno, entonces esto lo igualamos a 1.500. ¿Por qué esa razón? Porque este 3 sobre 3 treintavos, ¿va? Representa lo que le sobró. Y lo que le sobró es justamente lo que utilizó para guardar, para ahorrar. Y fueron 1.500 pesos. Aquí, si se fijan, queda S entre 10. ¿Qué pasó? Simplemente simplifiqué. 3 sobre 30 es un décimo de S. La S lo puedo poner aquí sobre la línea o aquí a un lado. No hay problema. Y luego lo que hice fue un despeje. Este 10 pasó multiplicando. En realidad no es que pase multiplicando, sino que ambas partes de la ecuación se están multiplicando por 10. Entonces, al multiplicar aquí por 10, por eso simplemente queda S. Y aquí 1.500 por 10 queda 15.000. Entonces 15.000 es su salario. Y si hacemos todas las cuentas, nos deben cuadrar todos los datos.
Aquí tengo el procedimiento, pues, parecido, ¿no? Esta parte, la primera parte es igualita. Saco el mínimo, se restan. Pero aquí en el despeje, pues es un poco diferente. Tengo 3 treintavos. Entonces, ¿qué hice? Este 30 pasa multiplicando, este 3 pasa dividiendo. 30 entre 3, 10. 10 por 1500, 15.000. O sea, al final de cuentas debe dar lo mismo. Entonces, no sé si hay alguna duda. Recuerden que hay muchos materiales en la plataforma, hay que revisarlos. Hay muchos materiales que son muy útiles y los pueden ir revisando. Pueden ir preguntando a sus facilitadores las dudas que tengan. Y recuerden participar en las sesiones masivas, ya que pues al ser un poco más directo el contacto, pues es más fácil entender sus dudas y responderles a que simplemente en un mensaje de texto, ¿no? Entonces aprovechen estos espacios para que pues puedan preguntar exactamente las dudas que les han ocasionado esas actividades. Entonces acá en novedades, recuerden que siempre pueden ver las videoconferencias masivas. Aquí ya me sacó. Entonces pueden ver las videoconferencias masivas. Pueden entrar a esas videoconferencias de acuerdo a los tiempos que ustedes tienen. Hay unas que son más temprano, otras que son más tarde. Entonces, esta nueva mecánica que se ha estado manejando esta semana, este módulo de hecho, es precisamente para ayudarlos y que ustedes realmente comprendan cada uno de los temas. Tengan en cuenta que los temas van de alguna manera ligados, entonces es importante que vayan preguntando sus dudas para que no se queden pues para que puedan resolver sus tareas y puedan aprender también. Entonces aquí en la semana 3 tenemos aquí varios materiales. Okay. Tenemos también el portafolio de evidencias, que es muy importante que lo revisen. Perdón, ¿qué es esto? Proyecto integrador. Prácticamente está ahí desde el primer día de clase. Entonces acá tenemos un material, ¿no? Que hay que realizar unas preguntas. Entonces ustedes tienen que elaborar un video. Entonces vayan realizándolo con tiempo, porque pues esta tarea, pues aunque no es tan complicada, sí requiere un poco de dedicación. Recuerden que pueden crear su cuenta de YouTube, o sea, algunos creo que ya lo crearon precisamente para las sesiones síncronas, para que ustedes puedan interactuar. Entonces pueden hacer su video como si fuera una sesión Hangout y se graba, o sea, o directo en YouTube, o pues hacerlo de alguna otra manera. A veces lo que pasa es que los videos son muy cargados, entonces recuerden que pueden subirlo a YouTube, mandar la liga a su facilitador para que no haya ningún problema de que no lo pueden subir a la plataforma, etcétera, porque creo que admite hasta un mega, no me acuerdo la cantidad exacta que aguanta la plataforma, o sea que el tamaño máximo del archivo que podemos subir.
Entonces, vayan tomando todas esas recomendaciones, en verdad, participen en las sesiones síncronas. Esta semana se pensaron en ciertos facilitadores que van a ayudar a que, pues, van a ayudarlos para que ustedes despejen esas dudas que tienen, para que ustedes comprendan mejor los temas y que pueda ser explicados de manera más didáctica. Entonces, sí, espero que les pueda servir este video, porque veo que pues no entraron, pero ojalá pudieran seguir entrando a otras sesiones. Y pues si ustedes no no hacen las preguntas, no nos dicen sus dudas, pues va a ser un poco más difícil ayudarlos. Así que por favor, recuerden que este es un espacio creado precisamente para ustedes. En la tarea de esta semana, recuerden que se tienen que hacer las multiplicaciones. Hay que cumplir con la rúbrica, en donde dice que la información esté ordenada. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer su actividad, procuren siempre redactar, de tal manera cualquier persona que lo lea lo puede entender. Algunos vi que estuvieron mandando su tarea así como en ¿no? Aquí lo subí porque, bueno, ya lo tenía en la hoja, pero si lo voy a enviar como actividad, pues entonces necesito pasarlo en la computadora, por ejemplo, de esta manera. ¿Okay? Esta es una forma como se pueden realizar las actividades, pero hay otra. O sea, puedo sumar por separado y luego esto. Puedo ir restando el salario 1/3, 2/5, 1/3 y así sucesivamente. Entonces, cada ejercicio siempre tiene varias maneras de resolverlo, pero siempre y cuando utilicen lo que está establecido en la plataforma. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos hacerlo solo con aritmética, se podría hacer, pero pues como no estamos viendo aritmética, estamos viendo la parte algebraica, pues necesitamos utilizar esos conocimientos de la multiplicación algebraica. Si no, pues lo haría solo con aritmética o lo haría de otra manera. Entonces, inclusive en la álgebra hay varios métodos, a eso me refiero con que a lo mejor una persona lo hace de una manera y otra lo hace de una manera diferente. Por ejemplo, en el caso de los despejes, pueden ser muy variados. Por ejemplo, aquí simplifiqué y este 10 pasó multiplicando el listo. Aquí pasé multiplicando el 30 y el 3 pasó dividiendo. O también se puede ver con una regla de 3, 30 por 1500 entre 3. De todas formas, debe dar la respuesta correcta. Entonces, no sé, me hubiera gustado que entraran para que yo pudiera pues, platicar con ustedes, saber cuáles son sus inquietudes, saber qué les está costando trabajo, entender, etc. Entonces, creo que aquí vamos a terminar la videoconferencia para que no sea tan tardado. Buenas noches.